Cuando nosotros los cristianos queremos expresar adoración a Dios, usamos varias palabras, ¿no? Pero hay una que se repite mucho en el Nuevo Testamento y que nosotros usamos mucho, y es la palabra gloria, ¿cierto? La palabra gloria. Sin embargo, aunque la usamos bastante para adorar, para expresar adoración, ya sea en cántico o a través de nuestra oración, la realidad es que muchas veces no entendemos muy bien el significado de esa palabra. Y yo quisiera abrir esta enseñanza entendiendo un poco mejor lo que es esa palabra gloria. Gloria es en el griego doxa, así se escribe en griego, doxa. Y es una palabra que incluye el significado de una correcta opinión o estimación, ¿no? Una correcta opinión o estimación. Y tiene que ver con la idea de la reputación que alguien tiene o que algo posee, ¿no? La reputación, de eso se trata la palabra gloria. De la opinión, de la estimación, de la reputación de una persona, de una cosa, de una entidad, ¿cierto? En este caso, obviamente, cuando hablamos de gloria de Dios, pues estamos hablando de Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos, hay palabras que se forman con la palabra doxa, que es gloria. Por ejemplo, nosotros usamos también como cristianos una palabra que tiene que ver con la doctrina y es la ortodoxia. ¿Recuerdan? ¿Qué significa ortodoxia? Significa una creencia correcta sobre algo, ¿no? Orto es correcta y doxa viene a ser la creencia o el conocimiento o la estimación que se tiene de un tema, ¿no? Entonces, por eso, ortodoxia. En la antigüedad esa palabra se usaba para designar una posición elevada, ¿no? Sobre todo en el tiempo de la monarquía era muy usada esta palabra para hablar de una persona de la nobleza, que era una persona de gran renombre, y lo que se hacía era hablar de gloria para esa persona, ¿no? Se hablaba de gloria, incluso no se usaba en el contexto solamente litúrgico para hablar de Dios, sino se usaba para las personas, ¿no? Para los reyes, para los emperadores, para las personas que tenían un rango en la política, tal vez también en el ejército, y a ellos también se les daba gloria, ¿no? Y esa gloria se daba dependiendo del rango que tenía la persona, ¿no? Entre más rango tenía, entre más alto era su rango, pues obviamente la gente le tributaba gloria con más ahínco, con más respeto, ¿no? Cuando la Biblia emplea la palabra gloria con referencia a Dios, se usa en dos maneras diferentes. Y esto también es muy importante, porque a veces nosotros vemos la palabra gloria y pensamos que siempre dice lo mismo. Pero resulta que en la Biblia se usa de dos maneras diferentes para hablar de Dios. La primera es la gloria propia de Dios, ¿no? La gloria propia, o también le dicen intrínseca de Dios, ¿no? Esa gloria que es de Él, que le pertenece, es decir, la suma de lo que Dios es, ¿no? Dios es bueno, Dios es santo, Dios es fiel, y todo eso es glorioso. Dios es glorioso, y en ese sentido la palabra gloria representa la totalidad del ser de Dios, con sus atributos, con su grandeza. Y cuando decimos que Dios es glorioso, eso incluye todas sus perfecciones, ¿no? Dios es glorioso porque Él todo lo puede, ¿cierto? Dios es glorioso porque Él es el creador de todo. Entonces, esa es una forma de usar la palabra gloria cuando nos referimos a la grandeza, al ser de Dios, que es maravilloso. Esa gloria propia de Dios pues tiene algunas características importantes que yo quisiera resaltar, sobre todo una, que es la inmutabilidad. Es decir, esa gloria propia de Dios nunca cambia, porque Dios siempre será glorioso, ¿cierto? Dios siempre será todopoderoso. Dios siempre será lo que es. Esa gloria es inmutable, es decir, nunca cambia, no disminuye ni aumenta. Dios siempre será glorioso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa gloria, de la gloria propia de Dios, pues tenemos que decir que nosotros no podemos darle gloria a Dios, ¿cierto? Porque nosotros no podemos hacer más santo a Dios, ¿o sí? O más fiel, o más poderoso, ¿no? ¿Cierto? Hablando de esa gloria propia de Dios, pues nosotros no tenemos nada que ver ahí, no podemos darle más gloria de la que ya tiene, porque Él ya la tiene su gloria y es inmutable, ¿cierto? Pero la Biblia también emplea esa palabra para hablar de la gloria atribuida.
¿no? De la gloria atribuida, que no es otra cosa que la gloria que los creyentes atribuimos a Dios cuando contemplamos su gloria propia, ¿cierto? Cuando aprendemos y vemos que Él es fiel, nosotros nos surge del corazón un deseo de honrarle, de expresar y de atribuirle a Él gloria, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos cuando cantamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? Esa gloria atribuida sí la podemos dar a Dios, ¿cierto? Porque no es que le estemos agregando algo a Él, sino que nosotros estamos expresando lo que Él es, ¿no? Esa es la gloria atribuida. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos dar gloria a Dios, a esa gloria es a la que se refiere, ¿no? Que debemos honrarlo por lo que Él es, porque Él es santo, porque Él es fiel, porque Él es poderoso. Y aquí el conocimiento de Dios es muy importante, ¿no? Porque cuanto más comprendamos la gloria propia de Dios, es decir, quién es Dios, cómo es Él, ¿cierto? Pues más gloria le vamos nosotros a atribuir a Él, ¿cierto? Una persona que no puede glorificar mucho a Dios es una persona que conoce muy poco a Dios o que tal vez ni le conoce. ¿Por qué el hombre vive como vive y no honra a Dios? Porque no le conoce. A medida que le conocemos, pues nuestra gloria, la gloria que nosotros tributamos a Él, pues va a ser mucho mayor. Es decir, cuanto mayor sea nuestro conocimiento de Dios, mayor gloria nosotros atribuiremos a Él, más ferviente va a ser nuestra adoración. Y este es un asunto importante, mis hermanos, porque la Biblia nos enseña y nuestros documentos históricos lo confirman, que nosotros estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Recuerdan? Glorificar a Dios. Entonces nosotros decimos, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero muchas veces no entendemos lo que es gloria a Dios, lo que es glorificar, ¿no? Entonces glorificar es atribuir a Él gloria, ¿no? Y esta palabra es importante porque nos habla no solamente de palabras que nosotros expresamos, ¿cierto? Dar gloria a Dios no significa simplemente decir cosas hermosas de Dios, sino que también tiene que ver nuestra vida, ¿no? No son solo cánticos, es la vida entera del creyente la que glorifica o no a Dios, ¿no? Si es creyente debería glorificar a Dios. Y era importante comenzar con este significado de esta palabra porque nuestro mensaje hoy nos va a hablar de la gloria de Dios. Vamos hoy a aprender qué es glorificar a Dios. Vamos a entender mucho acerca de cómo glorificar a Dios. Entonces vamos a continuar hoy con nuestra serie expositiva del libro del profeta Ageo con un lema que es Jesucristo, la única razón de nuestra existencia. Esta es la enseñanza número 16 y se titula Una bendición segura. Una bendición segura. En esta ocasión vamos a estar estudiando Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Ageo 2, 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Amén. Hoy vamos a estudiar este texto. Y continuamos estudiando el cuarto de 5 mensajes que Dios le dio al profeta Ageo para un pueblo que había regresado a su tierra, para el pueblo de Judá, que había regresado al cautiverio, ¿cierto? Que se le había encargado una misión de reconstruir el templo. Hemos dicho que este cuarto mensaje es el mensaje de las lecciones aprendidas, ¿no? Porque en él Dios toma esta situación que ellos vivieron, el pueblo judío, del tiempo en que Dios les llamó a reconstruir, del momento en que no quisieron reconstruir más y el momento en que retoman esa reconstrucción. Él toma ese momento, ese espacio de tiempo, y con ese espacio de tiempo, con todo lo que ellos vivieron durante esa época, pues Dios saca 3 lecciones de vida que ellos debían aprender. Si ustedes recuerdan, ya hemos visto 2. La primera lección les recordaba a Dios que la fe verdadera no es ni religiosismo ni moralismo, ¿recuerdan? En la segunda les enseñó que no se puede esperar bendición en esta vida del sistema de este mundo.
Si usted está viviendo para el sistema de este mundo, no puede esperar bendición de Dios, ¿no? Entonces, hoy continuamos viendo la tercera lección, que es un recordatorio para los judíos de que la verdadera bendición de Dios está en vivir para su gloria, ¿no? La verdadera bendición de Dios está en vivir para su gloria. Y aquí el Señor nos muestra un panorama totalmente diferente, que es el que vamos a ver hoy en 3 sencillos puntos, ¿no? Hasta aquí les ha mostrado su pecado, les ha hecho reflexionar acerca de lo que ellos hicieron, de cómo eso les ha afectado, pero aquí nos va a hablar de un panorama totalmente diferente. Y hoy vamos a ver esta enseñanza que les da en 3 sencillos puntos. El primero de ellos, ¿qué es lo primero que vemos allí en ese texto? Una vida para su gloria. Recordemos que en las enseñanzas pasadas vimos que ellos vivieron para sí mismos, vivieron una vida egoísta, pero hoy lo primero que nos muestra el texto es que ellos ahora están viviendo para la gloria de Dios. Y aquí de nuevo el texto comienza con la invitación de Dios a meditar, ¿cierto? A pensar en lo que se está haciendo. Recordemos que nosotros solemos vivir sin reflexión, pero Dios nos invita a reflexionar en lo que estamos viviendo. Cada vez que usted le suceda algo, usted tenga una experiencia difícil, una situación en donde ve que como que las cosas no salieron, es bueno, ¿qué es lo que dice? Meditar, ¿cierto? Pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Y hacerlo con sinceridad, ¿no? Que nosotros solemos decir, pero Señor, ¿por qué si yo todo lo hago bien y todo? Eso no es reflexión, eso es una queja injusta, ¿no? No, lo que hay que hacer es parar y reflexionar. Pero esta vez el enfoque de la reflexión no es el pasado, cuando ellos vivían en la vanidad, religiosismo, en el moralismo vacío, sino que esta reflexión es diferente. Esta reflexión es hacia el presente. El texto dice, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón, ¿no? Entonces el Señor les está llamando a meditar en Él, en lo que estaba pasando, pero después de que ellos se arrepintieron y empezaron a retomar la obra. Les está llamando a meditar en el tiempo presente, ¿no? Cuando ellos ya han retomado la obra, ¿no? Cuando empezaron otra vez a mirar el templo del Señor, a trabajar en él. Cuando ya se habían arrepentido de su egolatría, de su vanidad, de toda esa vida que estaban llevando y volvieron a retomar su compromiso con Dios. Les está invitando a que no simplemente vivan ese momento, sino que aprendan algo de él, ¿no? Y eso es muy hermoso. Si nosotros aprendiéramos de los momentos que vivimos, pues tendríamos una experiencia preciosa, pero muchas veces repetimos nuestros errores, ¿no les parece? A veces lo que hacemos es repetirlo y volver a sufrir lo que ya sufrimos porque no meditamos y pensamos en lo que nos pasó. Y el Señor quiere que el pueblo no olvide la bendición que supone el hecho de vivir para la gloria de Dios. Y hace algunos días una persona que nos ve a través de las redes sociales y que está siguiendo la serie de Ageo, pues me escribía diciéndome que la serie le ayudaba a darse cuenta de que su corazón es muy ególatra, que no piensa sino en sí mismo, que no vive sino para sus propios planes y que no tiene a Dios como prioridad en su vida. Y él me hacía una pregunta que es muy interesante y creo que muchas veces nosotros también tenemos esa pregunta, y es ¿cómo glorifico a Dios? ¿No? Él está diciendo, tiene razón, pastor, yo no glorifico a Dios, no vivo para la gloria de Dios. ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo glorifico a Dios? ¿Qué es vivir para la gloria de Dios en términos prácticos? ¿Cierto? Y hoy en este estudio pues tengo la oportunidad de contestar esa pregunta, porque el texto nos invita a meditar precisamente en ese tiempo, ¿no? Ya no en el tiempo pasado cuando ellos estaban de tercos, sino ahora que ya retomaron la obra y que están viviendo para la gloria de Dios. Y la respuesta a esa pregunta que nos hace el hermano, pues nos la da la misma realidad del pueblo judío, porque nosotros vemos cómo empezó a vivir este pueblo, ¿no? Podemos definir el significado de una vida para su gloria en 3 sencillas declaraciones. La primera de ellas es que vivir para la gloria de Dios es reconocer a Dios como el Señor y dueño de nuestras vidas. Eso es vivir para la gloria de Dios. Es decir, es reconocer que todo es ¿de quién? De Dios. Y por eso Él tiene derecho a disponer soberanamente de todo. Cuando este pueblo abandonó la reconstrucción,
lo que estaba haciendo era revelándose a la voluntad de Dios, a lo que Dios le había ordenado. Y aunque ellos seguían adorando a Dios en la liturgia, en las ruinas del templo, en realidad con sus hechos estaban manifestando que Dios no era su Señor. Y esto es algo para reflexionar, ¿no creen? Porque muchas veces nosotros tenemos la liturgia y decimos, Dios, tú eres mi Señor, pero entonces nosotros hacemos lo que a nosotros se nos ocurra, lo que nosotros queramos, y no hacemos caso a lo que Dios dice. Y cuando los judíos empezaron a vivir para sí mismos, con sus hechos, se estaban declarando dueños de su propia vida, ¿cierto? Cuando usted hace lo que usted quiere y no teme a Dios, no busca a Dios, no quiere saber su voluntad, pues usted está pensando que es el dueño de su propia vida. Pero obviamente que esta es una actitud necia y pecaminosa que, como ya hemos visto, trajo consecuencias al pueblo judío, ¿no creen? Les trajo muchas consecuencias desagradables. Pero ahora que se habían arrepentido y comenzaron a vivir en obediencia, a manifestar sujeción a Dios como Señor, entonces las cosas cambiaron. Pero miren que no fue solamente una oración reconociendo al Señor, a Dios como Señor, ¿no? Fue el comienzo de una vida práctica en obediencia. Hoy está de moda la oración en donde usted hace a Dios el dueño de su vida. Y aunque suena muy hermoso, realmente la vida real es que decir que Dios es mi Señor es algo que no solamente se pronuncia con nuestra boca, sino que tiene que ver con la realidad de una persona, ¿no? Con sus acciones, con su vida, ¿no? Y con las acciones y la vida de este pueblo judío, ellos expresaron el señorío de Cristo. Ellos expresaron que Dios es su Señor, que Cristo es su Señor, porque ellos empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Ellos tomaron sus herramientas y fueron a trabajar en el templo, cortaron la madera e hicieron lo que tenían que hacer. Y Dios es el creador y Él fue quien nos dio la vida, por lo tanto Él es el dueño. Y cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, la Biblia dice que Cristo vino y con su sangre nos compró a precio de sangre, ¿cierto? Con su sangre nos compra y la Biblia nos dice que entonces nosotros somos de Él. Él es nuestro Señor. Debemos vivir para Él. Entonces, en el sentido de creación y de redención, Dios es el dueño, Dios es el Señor. Y reconocer a Cristo como Señor no es una oración que se hace en unos segundos. Es la realidad de una vida transformada por el poder ¿de quién? Por el poder de Dios, ¿cierto? Que se manifiesta en una vida práctica de sometimiento, de sujeción a su señorío, a su palabra. Muchos piensan que glorificar a Dios se reduce a actos litúrgicos, como cantarle salmos, como orarle de una manera hermosa, pero en muchos casos eso no viene a ser sino religiosismo, como en el caso del pueblo judío. En realidad, glorificamos a Dios no solo cantando, sino con toda nuestra vida. Glorificamos a Dios cuando vivimos en obediencia a su palabra, cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad. Es decir, glorificamos a Dios criando, por ejemplo, a nuestros hijos en el Señor, porque eso es lo que Dios nos mandó. Glorificamos a Dios cuando el soltero vive una soltería en santificación y no en fornicación. Cuando el esposo ama a su esposa, como a sí mismo, dice la Biblia, ¿cierto? Cuando la trata como a vaso más frágil, como dice la Escritura. Y también la esposa está glorificando a Dios cuando ama a su esposo, ¿cierto? Cuando le respeta, cuando lo trata como la Biblia dice y le da el lugar que Dios le dio. La Biblia dice que la mujer se sujeta al varón. Eso dice la Biblia. Por más de que los tiempos hayan cambiado y hoy en día el feminismo nos apedree por decir algo así, es lo que dice la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo glorificamos a Dios? Decimos, miren lo interesante, no estamos hablando de religiosismo, no estamos hablando de venir y cantar nada más, estamos hablando de una vida conforme al propósito de Dios. Cuando los hijos se sujetan a sus padres, están glorificando a Dios. Miren lo interesante, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos vamos a glorificar a Dios, lo decimos es
lo que hablamos es una forma de glorificarle, que es a través de los cánticos. Pero todos los días, cuando usted sale de aquí, va a glorificar a Dios. Ahorita en el almuerzo, va a glorificar a Dios, ¿cierto? Esta tarde, todo el tiempo estamos glorificando a Dios. Esa es la tarea de la iglesia, ¿no? Cuando nosotros tratamos a nuestro prójimo de manera justa, honesta, no le robamos, estamos glorificando a Dios. Miren lo interesante. Cuando usted paga su pasaje de Transmilenio y no se lo roba, usted está glorificando a Dios. Cuando paga sus impuestos y no los evade, usted está glorificando a Dios. Miren lo que es glorificar a Dios. Lo otro es religiosismo. Nosotros podemos estar cantando y adorando y todas estas cosas, pero si nuestra vida es muy contraria a lo que Dios dice, no es más que religiosismo. La pregunta ¿es su cristianismo religiosidad o su vida manifiesta verdaderamente el señorío de Cristo? Otra cosa que significa vivir para la gloria de Dios es reconocer que todo lo que existe, existe por Dios, ¿cierto? ¿Qué es glorificar a Dios? Otra cosa que significa es reconocer que todo lo que existe, existe por Dios. Y cuando este pueblo se apartó de esa orden que Dios le había dado de construir el templo y se dedicó a lo suyo, pues se olvidó que las cosas funcionan porque Dios las hace funcionar. Y esto se nos debe quedar en nuestro corazón. Las cosas funcionan porque Dios las hace funcionar. Y por eso, como ya vimos en el comienzo, el término gloria nos habla de conocer a Dios, ¿no? De conocer que Él es el dueño, que Él es el Señor, que todo existe por Él. Y este pueblo, cuando se olvidó de Dios y se dedicó a trabajar más duro, en vez de tener más dinero y en vez de tener más cosas, ¿qué pasó? Le fue peor, ¿cierto? Cosecharon maldición. Pero cuando se arrepintieron y volvieron a poner su confianza en Dios y a depender absolutamente de su provisión, Dios cambia esa situación. Y vivir para la gloria de Dios es reconocer a Dios como el sustentador, el proveedor de la vida, de la salud, del trabajo, de los dones, de todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Vivir para su gloria es dependencia total de Dios para todo. El impío con su vida manifiesta confianza, por ejemplo, en su dinero, de pronto en su preparación académica, ¿cierto? En muchas cosas, en su riqueza, en los dones que tiene, en su sabiduría. Y en muchas cosas que finalmente pues no le van a respaldar, porque al fin y al cabo todas esas cosas nos defraudan. Un día se acaban, se terminan, ya no sirven. El creyente estudia, trabaja, se esfuerza, utiliza sus dones que Dios le entregó, pero su vida, él sabe que su vida depende absolutamente de Dios, ¿no? Él trabaja, él no es flojo, ¿no? El cristiano no es flojo. Él trabaja, hace, planea, hace todas las cosas, pero él sabe que su vida está en las manos ¿de quién? De Dios, que depende absolutamente de Dios. Por eso Santiago nos dice en Santiago 4, del 13 al 15, del 13 al 16, leámoslo. Dice Santiago 4, del 13 al 16, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Miren, dependemos de Dios. Nosotros podemos decir que vamos a ir a tal lado y que vamos a hacer, pero nosotros realmente no sabemos. Y según el texto es jactancia. Deberíamos decir si Dios quiere. No es una frase de la suerte ni una frase cristiana. No, es la realidad de la dependencia del corazón del hombre de Dios, ¿cierto? Nosotros no podemos contar con el mañana porque el mañana solamente lo sabe Dios. Y el creyente está llamado a vivir en dependencia absoluta a Dios. Y sin esa vida de dependencia, pues es imposible glorificar a Dios en este mundo. El libro de los Hechos narra la persecución que sufrieron los apóstoles. Y cuando ellos estaban siendo perseguidos, yo quiero que usted se imagine,
Porque ellos tienen un llamado que es predicar el evangelio, pero vienen los gobernantes y la élite religiosa y les persigue, los encarcela, los azota por predicar el evangelio. Si usted estuviese en esa situación, ¿no encontraría usted una contradicción? ¿Cierto? Porque usted dice, pues Dios me ordenó esto, pero es que no se puede, ¿cierto? Uno diría eso. No se puede porque si salgo me matan, si salgo y predico, pues me van a perseguir y me van a dañar. ¿Tendríamos excusa para quedarnos en casa y no ir a predicar? ¿Qué creen ustedes? Si estuviéramos en esa situación, claro, la tenemos ahorita que no nos persigue nadie. ¿En serio? ¿Cuánto más si nos estuvieran persiguiendo y buscando por todo lado? Y miren lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Hechos 5, 27 al 29. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese texto es muy importante porque nos muestra la dependencia de Pedro, ¿no? Él dijo, yo no sé si ustedes nos van a azotar o nos van a matar o qué, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es maravilloso. Si queremos glorificar a Dios en esta tierra, tenemos que aprender a depender de Él. Si no dependemos de Dios, pues vamos a terminar cediendo a la presión del mundo, a la presión de los deseos de nuestra carne o a la presión del engaño de Satanás. La confianza y dependencia de Dios nos hace creyentes fuertes para vivir y testificar de Cristo. Desafortunadamente estamos viendo una generación de cristianos humanistas y débiles que ceden a cualquier tipo de presión porque precisamente no confían en Dios. Por ejemplo, es común ver que en una conversación entre un cristiano y un incrédulo, muchas veces el cristiano no puede defender su posición cristiana porque no quiere ofender a su prójimo, ¿no? Entonces está hablando el cristiano y el impío da su postura pecaminosa y el cristiano la suya, pero entonces como él no quiere quedar mal, pues al fin se doblega, ¿no? Y deja que gane el impío. ¿Por qué? Porque de pronto dice, si le sigo diciendo y si le hablo de esto, pues él de pronto ya no va a ser mi amigo, ya no va a estar de acuerdo conmigo, ya no podremos charlar después, porque se va a poner mal. Y entonces tenemos una generación de cristianos que prefiere quedarse calladita, ¿cierto? Para no molestar a nadie. Y que creen en ese dicho funesto del mundo que dice que vive y deja vivir, ¿no? Entonces, usted es cristiano, listo, pero deje que el resto viva su vida en pecado. ¿A eso nos mandó el Señor? No. La Biblia dice, vayan por todo el mundo, prediquen, enseñen, ¿cierto? Martín Lutero tiene una frase muy hermosa que dice que no somos responsables de salvar a nadie, pero sí de propagar la verdad. Y esa es la realidad. Nosotros estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que si hablamos, que si sostenemos nuestra manera de pensar, vamos a perder la amistad de las personas. Y no entendemos que si nosotros ponemos la confianza en Dios, de pronto, si Dios lo quiere, esa persona se va a convencer por la gracia de Dios y en vez de perder una amistad, de pronto vamos a ganar una persona para Cristo, ¿cierto? Y en ese sentido, mis hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces el incrédulo tiene más carácter para defender su necedad, su ignorancia, su pecado, que el creyente para defender la verdad. Y mis hermanos, yo les digo, no mendiguemos la amistad de las personas. Si alguno quiere estar con nosotros, tiene que acostumbrarse a que nosotros somos hijos de Dios, que nuestro pensamiento es bíblico, que nuestro criterio es bíblico, que nuestra moral es bíblica y que vivimos para la gloria de Dios. Si no, pues no vale la pena que siga allí. No vale la pena que siga con nosotros. Jóvenes, no se puede tener un cristianismo firme
en el ambiente de un colegio o de una universidad si no aprendemos a depender absolutamente de Dios, si no aprendemos a confiar en Él, ¿cierto? Nosotros hacemos la voluntad de Dios, pase lo que pase. Y eso fue lo que dijo Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo podemos glorificar a Dios en dependencia de Él. La pregunta es, ¿está usted confiando plenamente en Dios, en su voluntad soberana, en lo que enseña su palabra o en la falsa seguridad que promueve el sistema de este mundo? ¿Estamos viviendo en dependencia de Dios? Otra cosa que significa glorificar a Dios o vivir para su gloria es reconocer a Dios como el propósito de nuestras vidas. En el primer punto estamos viendo qué es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es también reconocer a Dios como el propósito de nuestras vidas. Es reconocer que todo es para Él y por eso el fin de todo lo que existe, incluyendo nuestra vida, es la gloria de Dios. Miren, el fin de la vida no es nuestra realización, es la gloria de Dios. ¿Qué idea nos vende el mundo? El mundo nos vende la idea que el fin en esta tierra es su realización, que usted tenga éxito, que usted tenga todas las cosas que el mundo le impone, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que estamos aquí para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es reconocer que todo esto es para Él. Este pueblo había quitado a Dios y su obra como el propósito de su vida y se había puesto a sí mismo, sus ambiciones, su codicia. Y vimos que esto trajo consecuencias. Pero ahora que se han arrepentido y volvieron a poner sus ojos en Dios, en su obra como propósito, la cosa cambió, ¿no? Vivir para la gloria de Dios es tenerlo a Él y su obra como la razón de toda nuestra existencia, como el propósito de nuestra vida práctica. Por ejemplo, vamos a hacerlo más práctico, más vívido. Por ejemplo, una persona sin Cristo se casa para su beneficio ya, ¿cierto? Eso es lo que piensa. Por más de que tenga unas frases muy hermosas y diga lo que diga, en realidad se casa para su beneficio. Entonces, ¿qué busca en esa persona? Ciertas cualidades que le convengan, ¿no? Pues claro, obviamente, esta mujer o este hombre tiene que ser así o así, porque ella piensa o él piensa en su beneficio, en sus criterios, en lo que es importante para su bienestar, ¿no? Pero un creyente se casa teniendo a Dios como el propósito. Miren lo interesante. El cristiano ya no se casa para sí mismo, se casa para la gloria de Dios. Y es lo que la Biblia dice. Entonces busca a alguien con quien pueda adorar a Dios. Busca una persona con la que pueda criar hijos para la gloria de Dios. Busca una persona con la que pueda formar un hogar que glorifique a Dios y extienda su reino. Una persona sin Cristo acepta cualquier clase de trabajo desde que le genere ganancia, ¿cierto? Y si le genera buena ganancia, no importa el trabajo que sea. Muchos dicen no importa, ¿cierto? Con tal de que me gane algo bueno. No importa que tenga que trabajar, no sé, 16 horas, pero lo importante es que me gane un buen dinero. Pero cuando el creyente consigue un trabajo, busca un trabajo, ¿lo busca para qué? Según lo que estamos viendo. Para la gloria de Dios. Entonces el creyente no puede tomar un trabajo que sea ilícito, ¿cierto? No sé, que promueva el pecado. Miren que entonces el cristiano tiene más restricciones, ¿no creen? Porque el del mundo puede hacer lo que quiera. El cristiano sabe que tiene unas restricciones. Él sabe que no puede aceptar un trabajo que le aparte de Dios. No puede aceptar un trabajo que destruya a su familia. El propósito del creyente es Dios y por eso no todo lo que le propongan le sirve. El propósito del creyente es Dios, por eso no todo lo que le propongan le sirve. Primera a los Corintios 10, 31 al 33. Quiero leérselos, dice la palabra, pues dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean
salvos. Miren lo claro que es el apóstol, ¿no? Todo lo que hagamos, incluso comer, debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. La pregunta ¿es Cristo el propósito de su vida, de sus acciones? ¿Está viviendo para Él? Y estas tres cosas que hemos visto en este primer punto, las resume muy bien el apóstol Pablo en Romanos 11:36. Cuando usted se pregunte ¿cómo glorifico a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Miren lo hermoso que es este texto porque resume las tres cosas que dijimos. Es cuando aceptamos que todo es por Él, es de Él, por Él y ¿qué? Y para Él. Y cuando entendemos eso, ¿cuál es la obvia conclusión? Dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios está invitando al pueblo de Judá a que medite, ya no en el tiempo pasado, en el que estaban en su pecado, en su egolatría, en su vanidad, en su mundanalidad, sino en el presente, cuando empezó a vivir para la gloria de Dios. Ahora, el segundo punto también es muy importante. El segundo punto se titula Un esfuerzo bien enfocado. Es lo segundo que vemos ahí en ese texto. Un esfuerzo bien enfocado. Dice, nuestro texto nos habla de cómo ellos estaban trabajando. En el versículo 19, Dios a través del profeta Ageo hace una descripción más amplia del trabajo de este pueblo. Recuerden que antes había hablado de 2 productos que cultivaba el pueblo, pero en esta ocasión Él nombra 5 productos que sembraba este pueblo, ¿no? ¿Cuáles son? El trigo, la uva, los higos, el granado y el olivo, que era para el aceite, ¿no? El olivo era para el aceite. La uva era para el vino, ¿no? Y con estas palabras Dios está reconociendo el esfuerzo de su pueblo. Y aquí es importante resaltar el hecho de que vivir para la gloria de Dios no es abandonar el trabajo, ¿no? No es abandonar el trabajo, todo lo contrario, es ser diligentes en el trabajo, pero para la gloria de Dios, ¿no? Teniendo como objetivo a Dios y su obra. Hay quienes pretenden justificar su pereza, su negligencia, su ociosidad diciendo que es porque ellos viven para la gloria de Dios. Pero eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Nosotros glorificamos a Dios trabajando, produciendo, siendo productivos, pero debemos hacerlo para su gloria, ¿no? La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. El texto también nos deja ver que para el tiempo en que Ageo da ese cuarto mensaje, ninguno de estos frutos agrícolas había dado su fruto, ¿no? Es más, el texto dice que la semilla de trigo aún estaba en el granero, es decir, no había sido sembrada, ¿cierto? Recuerden que les había ido muy mal la siembra pasada. Esta vez no habían empezado a sembrar ni siquiera el trigo. Y los otros cultivos ya algunos habían sido sembrados, algunos ya eran árboles como el olivo, pero obviamente por no ser el tiempo ya de la cosecha, pues no había fruto. Dice el texto, no está la simiente en el granero, la simiente de la semilla. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Y aquí podemos ver que este pueblo, que se había arrepentido de su pecado, de su egoísmo, de su vanidad, continuó trabajando, pero esta vez para la gloria de Dios. Y aunque todavía no había cosechado nada, las palabras de Dios a través del profeta Ageo les confortaba, porque esta vez ya no eran palabras de regaño, de amonestación, sino eran palabras de ánimo, ¿no? Y eso les confortaba. Notemos que Dios ahora se refiere a estos esfuerzos, a esa diligencia, de ese trabajo con agrado, con aprobación. ¿Por qué ese cambio? Si en el pasado había hablado de ese trabajo y de esas mismas cosechas con desagrado, ¿por qué ahora cambia el mensaje? Porque los esfuerzos de los judíos ya no estaban enfocados en sí mismos, ¿cierto? Ya no eran ególatras, no eran vanos, no eran llenos de avaricia, no estaban enfocados al mundo y a su sistema, a sus ídolos, sino que ahora los esfuerzos de este pueblo están enfocados en Dios, ¿no? En el propósito para el cual habían sido puestos en ese lugar, en la obra del templo. Así que vivir para la gloria de Dios no es dejar de tener sueños, ojo, no es dejar de tener anhelos, metas,
no es dejar de trabajar, no es abandonar la diligencia. Es seguir soñando y trabajando con diligencia, pero con el propósito correcto, que es la gloria de Dios, con la motivación correcta, que es el amor, y con la actitud correcta, que es el gozo por la obra del Señor. En muchas ocasiones Dios, de manera providencial, nos detiene, ¿no? ¿No les ha pasado? Nos detienen nuestros proyectos. Nosotros decimos, este año yo quiero hacer esto o aquello. Pero resulta que Dios se atraviesa en el camino, ¿cierto? Como en el caso de Balaam, y nos detiene. Y eso pasa. Queremos emprender, estudiar, iniciar un nuevo reto para nuestras vidas, pero Dios en su soberana providencia nos detiene, ya sea por dificultades económicas, de salud, o por el medio que sea, porque Dios usa cualquier medio. Y algunas veces lo hace porque hemos escogido un mal camino. Y Dios está diciendo, no es por ahí, ¿cierto? Pero otras veces nos detiene, como en el caso de estos judíos, no porque no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo, sino porque no está de acuerdo en cómo lo estamos haciendo. No está de acuerdo con el propósito, que es egoísta. No está de acuerdo con la motivación. No está de acuerdo con la actitud, que muchas veces es equivocada y pecaminosa. Entonces miren que la situación puede ser esa. No siempre es que Dios no quiere que hagamos eso en lo que nos detuvo, sino que muchas veces lo que está es haciendo que nos replanteemos. La pregunta es, ¿para qué usted quiere lo que quiere? ¿Para qué está haciendo lo que hace? Siendo sinceros, obviamente, delante de Dios. Mis hermanos, en estos casos, cuando Dios nos detiene, no para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, sino para que nos enfoquemos bien, es importante ser sinceros. Él lo hace para que nosotros nos enfoquemos en la dirección correcta, de tal manera que el propósito sea Dios. Lo hace para que nosotros nos enfoquemos en la motivación correcta, que es el amor, no el egoísmo. Miren lo diferente, ¿cierto? Muchos planes, muchas metas, muchos proyectos se hacen por egoísmo. Pero Dios dice que la motivación correcta es el amor. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos con la actitud correcta, que es el gozo en el Señor. Por ejemplo, una persona sin Cristo emprende pensando solamente en el dinero, en el éxito, según el criterio de este mundo. Y no le importa tener que trabajar mucho tiempo. No le importa tener que sacrificar su salud, su paz, su pareja, sus hijos, con tal de lograr esas metas que se ha propuesto. Y muy posiblemente, y lo hemos visto en el mundo, en la historia del mundo, en la cotidianidad de la vida podemos verlo, ¿cierto? Muy posiblemente lo logran, ¿no? Después de tanta lucha y tanto esfuerzo, lo logran, obviamente a costa de todo lo que ellos decidieron sacrificar, ¿no? Porque en el camino perdieron mucho, ¿cierto? Pero lo lograron. Pero si un creyente actúa de esa misma manera y quiere llenarse de avaricia, de codicia, y quiere empezar a abandonar la iglesia, a abandonar su familia, a abandonarlo todo por el egoísmo, por todas estas cosas, por todas las metas del mundo, pues seguramente, como en el caso de los judíos, Dios le va a detener. Y muy seguramente va a perder la inversión. Los judíos, recuerdan que perdieron parte de la inversión, que cosecharon menos del 50% de lo que debían cosechar. Dios lo va a detener, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Él es el Padre, ¿cierto? Porque la vida no se trata de dinero, se trata de la gloria de Dios. Y el cristiano no glorifica a Dios abandonando su iglesia, abandonando su esposa, abandonando sus hijos, perdiendo su paz, solamente para ganar dinero. Miren lo interesante, el del mundo puede pararse en la cabeza si quiere, pero el Hijo de Dios tiene un Padre que lo va a detener. Y es que es interesante porque el mundo es un amo muy terrible. Miren, mis hermanos, entre más grande sea la vana y ambiciosa meta que el sistema del mundo pueda poner en un hombre, más de su tiempo, más de su salud, más de su vida tiene derecho a tomar. Eso es así. Pero para el creyente no es igual, porque tiene un Padre que es Dios. Dios el Padre le va a detener, le va a enseñar
pero no para que no vuelva a emprender, no para que no vuelva a trabajar, no vuelva a hacer lo que quería, sino para que lo haga bien, para que lo haga para la gloria de Dios. Si usted va a emprender, si usted va a aceptar un trabajo nuevo, a comenzar un nuevo reto en su vida, asegúrese que esto no le aparte de Dios, que no le aparte de su propósito, que no le quite aquellos regalos valiosos que el Señor le ha entregado, y que lo que usted va a ganar no sea solamente dinero, que lo que usted va a ganar no sea solamente plata, porque entonces estamos haciendo lo de los judíos, y los judíos fracasaron en su intento. Nosotros debemos hacer todo reconociendo que Dios es el dueño y para su gloria. Lo tercero que vemos en este texto es una bendición segura. El versículo 19 termina con una afirmación acerca de lo que Dios va a hacer de ahora en adelante. Y es una afirmación certera de Dios que vale la pena analizar. El texto dice al final, dice, mas desde este día os bendeciré. Esta frase empieza con una palabra que es muy importante, que es más, ¿no? Que es una conjunción que también se traduce como pero, ¿cierto? O sin embargo, y lo que está diciendo, mis hermanos, es que a pesar de que no había todavía fruto en el presente, porque la semilla todavía estaba en el granero, porque no era tiempo de cosecha, y los ojos de estos judíos no podían ver ninguno de los frutos que querían, su situación delante de Dios cambió desde el día y desde el momento preciso que ellos comenzaron a trabajar en el templo del Señor. Miren lo interesante. Ellos empezaron a vivir para la gloria de Dios, y Dios desde ese mismo día empezó a cambiar las cosas, ¿no? Desde el momento preciso que decidieron vivir para la gloria de Dios, Dios cambia las cosas. Los judíos ya no eran hijos que estaban en disciplina y corrección del Señor. Ahora eran hijos que estaban en bendición. Ahora Dios promete bendecir sus trabajos, sus esfuerzos, su diligencia. Ahora yo quiero que se imagine lo que significó para este pueblo las palabras del profeta Ageo. Porque este pueblo había pasado por unas situaciones muy difíciles, ¿no? Un pueblo que había tenido que afrontar muchas dificultades, como la escasez de la cosecha, ¿recuerdan? No lograron recoger lo que era. El viento solano que quemó sus frutos. La plaga del tizoncillo, el granizo. Un pueblo que había tenido la peor cosecha de sus vidas. Una cosecha que en vez de darle ganancia les dio pérdida. Ahora imagínense la alegría de este pueblo cuando escucha al profeta Ageo decir, desde este día os bendeciré. Eso es maravilloso. Yo creo que este pueblo, cuando estaba siendo castigado por Dios, yo creo que en medio de la dificultad incluso lloraron, ¿no? Cuando uno tiene esas situaciones donde todo le sale mal, uno no se siente bien, uno se siente triste, afligido, uno se desespera, uno no sabe ni qué hacer. Pero ahora, cuando ellos escuchan al profeta decir estas palabras, yo creo que también lloraron, también sus ojos se llenaron de lágrimas, porque Dios dice, pero desde este día os bendeciré. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Cuando el creyente aprende a vivir para la gloria de Dios y a deleitarse en su voluntad, el fruto en su vida es seguro. Es lo que nos enseña Ageo. El fruto en su vida es seguro. El gozo y el deleite de una vida en bendición no es una opción, sino que se convierte en una certeza. Y es lo que el Señor está haciendo con los judíos. Les está dando una certeza. Dice, ahora que están viviendo para mi gloria, tengan por cierto que a partir de este momento yo los bendeciré. Y en la analogía de la vid verdadera que el Señor Jesús presenta en el Nuevo Testamento, nos enseñan muy bien esta verdad. Yo quisiera leer el versículo 4 de Juan 15. Juan 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta analogía es interesante porque el pámpano es la rama, ¿cierto? Es la rama de la vid. Y a través de esa rama, de esas ramas, la vid produce fruto. Mire, la que produce frutos es la vid, no la rama. Y el pámpano o la rama no los produce. Es la vid la que a través de ellos produce el fruto, y el pámpano solamente, si quiere dar fruto, el pámpano solamente tiene que, como dice el texto, permanecer pegado a la vid, ¿cierto? Si el pámpano está pegado a la vid, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto. Si quiere llevar fruto, solamente debe estar ahí. Y así es la vida cristiana. Más adelante, en ese mismo capítulo, el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y cuando el Señor dijo esta parábola, estaba enseñando la realidad de la vida cristiana. Cuando usted realmente vive para Dios, vive para su gloria, cuando el deleite de Dios es su deleite, el fruto es seguro. Cuando usted está ahí, pegado a la vid, cuando usted vive para la gloria de Dios, el propósito suyo es el de Dios, entonces usted disfruta de un fruto que no produce usted. ¿Quién lo produce? Dios. Cuando permanecemos en Cristo, cuando vivimos para su gloria, su gozo se convierte en nuestro gozo, y entonces nuestro gozo, dice la Biblia, será cumplido. La verdadera y segura bendición del creyente está en Dios, en su propósito, en vivir para su gloria, en Cristo nuestro Salvador. Cuando estamos en Cristo, la bendición es segura, y nosotros nos vamos a deleitar en esa bendición. Cuando el hombre reconoce a Dios como el Señor y el dueño de su vida, entiende que todo es de Dios, y que por esa razón, por la razón de que todo es de Dios, Él tiene derecho a disponer de todo. Cuando el creyente reconoce que todo lo que existe por Dios, pone su confianza en Él y aprende a depender de Dios, el soberano. Cuando reconoce a Dios como el propósito de su vida y comprende que todo es para Él y que solamente Dios es el fin de todas las cosas. Mis hermanos, cuando Él aprende a vivir para la gloria de Dios, entonces el fruto en su vida es seguro, y el gozo y el deleite de una vida en bendición no es una opción, sino una certeza. Y es lo que nos está mostrando Ageo. Cuando este pueblo empieza a vivir para la gloria de Dios, Dios dice inmediatamente, dice: aunque no hay, ni siquiera está sembrada la semilla de trigo, yo les garantizo una cosecha bendita, ¿cierto? Miren tan hermoso. Aunque no hay todavía fruto en el olivo, yo les garantizo bendición. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Y yo quisiera terminar con algunas preguntas con respecto a esto que Dios nos ha enseñado. Unas preguntas que tienen el fin de que reflexionemos, no de que las contestemos inmediatamente, sino que reflexionemos en nuestro corazón. Pensemos por un momento si nuestro cristianismo es religiosidad o nuestra vida es verdaderamente un reflejo del señorío de Cristo. Pensemos, meditemos si estamos confiando plenamente en Dios, en su voluntad soberana, en lo que Él nos enseña en su palabra, o en la falsa seguridad que promueve el sistema de este mundo. Pensemos si estamos viviendo en dependencia de Dios o en dependencia de las cosas. ¿Es Cristo el propósito de su vida, de sus acciones, de sus decisiones? ¿Está viviendo para Él? Su vida, su tiempo, sus esfuerzos, su trabajo, ¿están enfocados en Dios, en su reino, en su gloria? ¿O en usted mismo? Mis hermanos, quiera el Señor ayudarnos a conformar nuestra vida a Él. Quiera el soberano despertar nuestro espíritu y renovar nuestra mente, y que podamos así disfrutar de esa maravillosa y segura bendición de Dios. Quiera el Señor hacernos como ese pámpano que permanece en el Señor
y que puede llevar fruto abundante para su gloria. Yo les invito a que terminemos este tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos permita a nosotros, como hizo con los judíos, entender, que despierte nuestros corazones, nuestro espíritu a su palabra y que podamos vivir para su gloria. Quiera el Señor hacernos como esos pámpanos que producen fruto. Les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor. Señor Jesús, gracias te damos hoy por este mensaje precioso, el cuarto mensaje del profeta Ageo, que nos ha dado 3 lecciones muy importantes, Señor. Esta última lección nos recuerda que la verdadera bendición del creyente está en vivir para tu gloria. Señor, reconocemos que en muchos sentidos nuestro corazón se vuelve egoísta, ególatra, y perdemos de vista el propósito por el cual estamos aquí. Ayúdanos, Señor, con todo esto que nos has enseñado de Ageo. Hoy, en esto de que es uno de los últimos mensajes de Ageo, permite que nuestro corazón entienda, comprenda, y a partir de ahora, como decía el texto, comencemos a vivir de manera diferente, Señor. Que podamos nosotros vivir para tu gloria y no para nosotros. Que podamos entender el propósito de nuestra existencia y podamos en la práctica, Señor, empezar a hacer conforme a tu palabra. Guíanos, enséñanos como creyentes, en nuestra familia, como padres, como esposos. Señor, como hijos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a honrarte con lo que hacemos, decimos, pensamos. Permítenos vivir para tu gloria, reconociendo que todo es tuyo y tú eres el propósito de todo. Guárdanos de la vanidad del mundo que nos incita a pensar que nosotros somos el centro del universo. Permite que nosotros veamos la existencia, nuestra vida, a nuestro prójimo, todas las cosas que hacemos, nuestro trabajo, todo para la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que permitas que nuestro corazón madure en ese sentido y podamos a partir de ahora vivir para tu gloria, que podamos disfrutar de esa rica bendición tuya, que es segura para tu pueblo cuando está adherido a la vid, cuando realmente vive para la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias por este mensaje. Reconocemos nuestra incapacidad. Nosotros no podemos conformar nuestra vida a tu palabra. Rogamos para que nos ayudes, que produzcas en nosotros el querer como el hacer, como lo hiciste en este pueblo, que despiertes nuestro espíritu a tu palabra y podamos hacer conforme a tu voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.